¿Acaso un imperio construido de acero, cristal y la más fría ambición puede ser derribado por el fantasma que habita en la memoria olvidada de un niño? En el corazón latente de Monterrey, una ciudad que se enorgullece de sus titanes, la respuesta estaba a punto de ser escrita no con tinta, sino con líneas de código alimentadas por un dolor que el tiempo se había negado a borrar. En un modesto, casi anónimo departamento en el centro de la ciudad, vivía Mateo Rojas. Para el mundo, él no era nadie, un espectro en la multitud. Pero en ese santuario silencioso, iluminado solo por el brillo azulado de 6 monitores, él era un rey, un arquitecto de mundos digitales. La suya era una vida de disciplina espartana, no por falta de medios, sino por un exceso de propósito. Cada tecla que pulsaba, cada algoritmo que descifraba, era un paso en un viaje que había comenzado décadas atrás, en el patio de una escuela donde la humillación lo había bautizado con fuego. Él no buscaba dinero ni fama. Esas eran las monedas del mundo que lo había aplastado. Lo que Mateo anhelaba era un ajuste de cuentas, una justicia poética que obligaría al hombre que lo olvidó a recordar, no su rostro, sino la sensación de que te arranquen el mundo de las manos. Y mientras la sombra de Mateo planeaba su primer movimiento, el mundo entero aplaudía al hombre que sería su objetivo. Una historia como esta, sobre cómo el destino siempre cobra sus deudas, merece ser vista hasta el final. Si estás de acuerdo, aprovecha ahora mismo para suscribirte y darle me gusta, y así, juntas, no nos perderemos ni un segundo de lo que está por venir. En la cima de sus rascacielos, la Torre Valenzuela, Ricardo Valenzuela se bañaba en la luz de los reflectores. Él era el rostro del éxito, un visionario cuya arrogancia era tan legendaria como su fortuna. Esa mañana, en una rueda de prensa transmitida a todo el país, derrochaba carisma y poder. Con una sonrisa afilada, lanzó su desafío, un premio millonario para cualquier hacker que lograra siquiera rasguñar la superficie de su nuevo sistema de seguridad, el escudo. Para Ricardo era simple marketing, una demostración de dominio. Lo que no sabía era que sus palabras, cargadas de soberbia, viajarían por cables de fibra óptica hasta aterrizar en el único lugar del planeta donde no serían escuchadas como un reto, sino como una tan esperada declaración de guerra. En la pantalla de Mateo, el rostro sonriente de Ricardo apareció. El mundo alrededor del joven programador se detuvo. No hubo ira, ni un grito, solo una calma profunda y aterradora. El momento que había esperado toda su vida no había llegado por casualidad. Había sido, por fin, convocado. Apenas el desafío de Ricardo se disolvió en el ciclo de noticias, Mateo se sumergió en la oscuridad de su habitación, un abismo solo interrumpido por el resplandor de sus monitores. Para él, la verdadera batalla no comenzaba con un estruendo, sino con un silencio absoluto. Sus dedos, largos y delgados, se cernieron sobre el teclado, inmóviles por un instante, como un pianista a punto de interpretar la sinfonía más compleja de su vida. No había prisa en sus movimientos, solo una metódica y escalofriante precisión. El escudo de Valenzuela Corp no era para él una fortaleza, sino un cuerpo vivo, un organismo digital arrogante con pulso, arterias y, como todo ser vivo, puntos de presión. Las primeras horas no fueron de ataque, sino de escucha. Se convirtió en un fantasma en los cables, un susurro en los servidores, trazando el flujo de datos, sintiendo el ritmo de los protocolos de seguridad. Cada línea de código que analizaba le contaba una historia, revelando la mentalidad de sus creadores. Brillante, sí, pero predecible en su soberbia. En la mente de Mateo, cada pulsación de tecla era un eco de aquel día en el patio de la escuela. El recuerdo de la risa cruel de un joven Ricardo no era una distracción, sino el combustible que afilaba su intelecto hasta un punto de claridad casi sobrehumana.
Buscaba una justicia tecnológica, una forma de retribución tan elegante y silenciosa como el propio código. Mientras tanto, en el Centro de Operaciones de Seguridad de la Torre Valenzuela, un búnker tecnológico en el piso 40, la atmósfera era de una calma casi aburrida. El jefe de seguridad, un hombre llamado Morales, de mandíbula apretada y con una reputación forjada en 1000 batallas corporativas, observaba un gigantesco mapa de amenazas digital con el desinterés de quien... Bello ver. Las primeras alertas comenzaron a aparecer, pequeños destellos de luz ámbar en la costa este de la red, tan sutiles que parecían casi una disculpa. Morales arqueó una ceja, tomó un sorbo de su café y soltó una risa seca. «Ya empezaron a llegar los peces», murmuró a un analista más joven que lo miraba con admiración. «El dinero del jefe es un cebo irresistible». En su mente, y en la de todo su equipo, estas primeras incursiones no eran más que el trabajo de aficionados, script kiddies, y soñadores que se estrellarían contra las primeras capas del escudo como olas contra un acantilado. La intrusión era tan delicada, tan poco agresiva, que los protocolos automáticos ni siquiera la clasificaron como una amenaza de prioridad. Era un golpeteo, no un ariete. Morales, con un gesto de la mano, le indicó al joven que archivara el incidente y preparara el informe estándar. No había ninguna duda en su mente. Nadie, absolutamente nadie, podría penetrar la obra maestra de Ricardo Valenzuela. La arrogancia del amo se había filtrado hasta los cimientos de su imperio, y esa confianza ciega era la primera grieta en la muralla. Los días siguientes se convirtieron en un lienzo para la metódica obra de arte de Mateo. Ya no le interesaba la fuerza bruta. Su estrategia había evolucionado hacia una forma de tortura psicológica, una guerra librada con susurros y sombras. En lugar de forzar las cerraduras, comenzó a redecorar la casa desde adentro, dejando pequeñas pistas, migajas, de pan digitales que solo una persona en el mundo podría eventualmente reconocer. Una noche, en un subsistema de logística olvidado, renombró un servidor de Logmon 01 a Calle Girasoles, el nombre de la humilde calle donde tanto él como Ricardo habían vivido de niños, un detalle que estaba seguro de que la memoria selectiva del millonario había desechado. En otra ocasión, dentro del código fuente de la página de inicio de sesión de los empleados, insertó un comentario, una línea de texto, invisible para los usuarios, que simplemente decía «Marcador final 8-2». Era el resultado de un partido de fútbol infantil, el día exacto en que la amistad que Mateo creía tener con Ricardo se fracturó por una apuesta cruel y una humillación pública. Estas acciones eran como fantasmas, no activaban alarmas. Para los sistemas eran simples cambios administrativos. Para los vigilantes, si es que llegaban a notarlos, no serían más que fallos inexplicables, errores triviales en un mar de datos. Mateo sentía un placer frío y paciente con cada pequeña alteración. Se imaginaba a Ricardo semanas o meses en el futuro, cuando la verdad saliera a la luz, conectando estos puntos y dándose cuenta de que su enemigo no solo había estado dentro de su fortaleza, sino que había estado durmiendo bajo su cama, respirando en su nuca todo este tiempo. En la sala de control del escudo, el joven analista, Javier, sentía una creciente inquietud. Era como tratar de atrapar humo con las manos. No había alarmas rojas ni sirenas, solo una acumulación de anomalías que individualmente no significaban nada, pero que juntas pintaban un cuadro perturbador. El cambio de nombre del servidor, un color hexadecimal en la interfaz de un panel de control que no coincidía con la guía de estilo, un pico de acceso de un nanosegundo a los archivos de recursos humanos desde una terminal interna. Todo era demasiado sutil, demasiado extraño. Cuando se lo presentó a Morales, su jefe, fue recibido con una
Condescendencia helada, calle Girasoles y a mí qué me importa. Probablemente un técnico que se equivocó, espetó Morales sin apartar la vista de sus informes de rendimiento. Javier, deja de ver fantasmas donde no los hay y concéntrate en amenazas reales. Pero Javier no podía evitar la sensación de que esos no eran errores, eran mensajes, y el miedo que comenzaba a sentir no era por un ataque, sino por la inteligencia paciente y metódica que había detrás. Esa misma noche, mientras Mateo observaba cómo su última pista se asentaba en el sistema, su teléfono vibró, sacándolo de su trance. El nombre en la pantalla era Sof. Por primera vez en días, una emoción genuina, no forjada por la venganza, cruzó su rostro. Atendió la llamada y la voz de Sofía Herrera, su única amiga, llenó el silencio de la habitación. Una voz cálida pero afilada por la preocupación. «Teo, contéstame. Sé que estás ahí. ¿En qué demonios te has metido esta vez?» La voz de Sofía fue como un ancla, arrastrando a Mateo de vuelta a la realidad, un mundo fuera de la fría lógica del código. Él se reclinó en su silla, el cansancio de repente pesando sobre sus hombros. «Sof, estoy bien», mintió, pero su voz carecía de convicción. Del otro lado de la línea hubo un suspiro cargado de años de conocerlo demasiado bien. «No, no lo estás, Teo. Conozco esa calma en tu voz. Es la misma que tenías cuando desarmaste el coche del profesor de matemáticas en la prepa porque te humilló en clase. Es la calma de antes de la tormenta». Mateo cerró los ojos. Sofía era la única persona viva que conocía la historia completa, el peso real de la cicatriz que Ricardo Valenzuela le había dejado. «No es lo mismo», se defendió él. «Este hombre construye su imperio sobre las ruinas de otros. Alguien tiene que exponerlo». Sofía no cedió. «¿Y ese alguien tienes que ser tú, sacrificando tu vida, arriesgándote a ir a la cárcel? Escúchame, Teo. Esto ya no es sobre justicia, es sobre venganza. Y la venganza es un veneno que te consumirá por dentro. Dime, cuando todo esto termine, ¿qué quedará de ti?» El silencio que siguió fue la respuesta más honesta que Mateo podía dar. La pregunta de Sofía se clavó en él, una astilla de duda en el monolito de su determinación. Amaba a Sofía por eso, por ser la única que se preocupaba no por su misión, sino por su alma. «Ten cuidado», dijo ella finalmente, su voz suavizándose con tristeza. «El camino que estás tomando no tiene retorno». A la mañana siguiente, Ricardo Valenzuela irrumpió en el centro de operaciones del Escudo. Su carisma público había sido reemplazado por una furia glacial que hizo que todos los presentes bajaran la mirada. Ya no le importaban las sutilezas. Los informes de Morales sobre anomalías menores y actividad no concluyente eran para él un monumento a la incompetencia. No estaba asustado, estaba profundamente ofendido. La idea de que alguien, un don nadie, se estuviera burlando de él, jugando en su patio trasero digital, era una afrenta personal a todo lo que él representaba: control, poder e infalibilidad. «Morales, a mi oficina, ahora», ordenó, su voz cortando el aire. Detrás de las puertas de cristal de su despacho, Ricardo no gritó. Su ira era mucho más peligrosa que eso. Era fría, concentrada y letal. «No quiero más excusas», dijo, mirando a su jefe de seguridad con un desprecio apenas disimulado. «No me importa si es un fantasma o un niño genio en su sótano. Lo quiero encontrado. Quiero su nombre, su dirección y una razón por la que no deba arruinar su vida para siempre. Usa lo que necesites: investigadores privados, cazarrecompensas cibernéticos, soborna a quien tengas que sobornar. El presupuesto es ilimitado. Este juego se acabó. Ahora cazamos». La orden estaba dada. La partida de ajedrez se había convertido en una pelea a puño limpio. Ricardo, en su arrogancia, acababa de desatar todo el poder de su imperio contra una sola sombra, sin saber que esa sombra lo conocía mejor que nadie:
y lo estaba esperando. La declaración de guerra de Ricardo no sorprendió a Mateo. De hecho, contaba con ella. La arrogancia era predecible, y la de Ricardo Valenzuela era un libro abierto que Mateo había memorizado desde la infancia. Mientras el imperio del magnate movilizaba sus vastos recursos, contratando a los mercenarios digitales más caros del mercado a través de compañías fantasma, Mateo ya estaba observando. Desde su humilde apartamento había tejido una red de contravigilancia tan sutil y compleja que los cazadores se convirtieron en los observados. Veía los contratos millonarios firmados en foros encriptados de la dark web. Rastreaba las transferencias de dinero destinadas a pagar por su cabeza digital y observaba con una calma glacial cómo los mejores sabuesos de la red comenzaban a olfatear rastros falsos que él mismo había plantado semanas atrás. Cada movimiento de Ricardo era una confirmación. El niño que usaba el dinero de su padre para intimidar a otros se había convertido en un hombre que usaba su fortuna para aplastar cualquier obstáculo. Las palabras de Sofía sobre perderse en la venganza resonaban en su mente, pero la agresividad de Ricardo ahogaba la duda con una nueva ola de certeza. Esto ya no era solo por él. Se dio cuenta de que para entender al hombre en el que Ricardo se había convertido necesitaba excavar más profundo, no en sus sistemas, sino en los secretos sucios de sus negocios, en los esqueletos que su imperio había enterrado. Fue en esa búsqueda, buceando en las profundidades de los servidores de la División de Desarrollo Corporativo, donde Mateo encontró algo que detuvo su corazón. No era un secreto financiero ni un plan para engañar a los accionistas. Era un proyecto llamado Expansión Titán, y los documentos adjuntos contaban una historia de crueldad silenciosa y metódica. Detallaban la adquisición planificada de un pequeño y antiguo barrio de Monterrey, la Colonia de los Fresnos, para la construcción de una nueva planta de 1908. Ensamblaje. Pero no era una compra, era una conquista. Los archivos contenían informes de abogados sobre cómo usar lagunas legales para expropiar terrenos, memos internos que describían a las familias residentes como obstáculos de bajo costo, y estrategias para presionarlos con demandas y tácticas de intimidación hasta que vendieran sus hogares por una miseria. Mientras leía los nombres, las historias de las familias, el valor irrisorio que la corporación le ponía a las casas donde generaciones habían nacido y muerto, Mateo sintió una oleada de furia que lo sacudió hasta la médula. Vio su propio reflejo en el destino de esa gente, invisibles, sin importancia, simples daños colaterales en el camino de la ambición de Ricardo Valenzuela. En ese instante, su misión se transformó. La venganza personal se entrelazó con un abrumador sentido de justicia. Ya no se trataba solo de derribar al hombre que lo había humillado. Se trataba de salvar a los que estaba a punto de destruir. Con su nuevo propósito ardiendo en su interior, Mateo transformó su arsenal digital de un instrumento de venganza a una herramienta de empoderamiento. Sabía que una filtración masiva de los documentos de la Expansión Titán sería un acto de sabotaje obvio y fácilmente rastreable hasta la brecha de seguridad original. Su enfoque debía ser quirúrgico. Durante la noche se movió con la delicadeza de un tejedor, creando una red de resistencia digital para la gente de los Fresnos. Primero, estableció un foro en línea, una plataforma simple y anónima, donde los residentes podían compartir información sin temor a represalias. Luego, como un sembrador de discordia, filtró un solo documento, pero el más potente de todos, un análisis de mercado interno de Valenzuela Corp, que estimaba el valor real de las propiedades del barrio en 10 veces más de lo que la empresa ofrecía. No lo envió a la prensa, lo depositó anónimamente en el correo electrónico de la líder de la comunidad.
una mujer mayor y respetada, llamada Doña Elvira, haciéndolo parecer como un soplo de un empleado con remordimientos de conciencia. Se quedó despierto hasta el amanecer, observando. Vio cómo el mensaje inicial de Doña Elvira en el foro, lleno de incredulidad y rabia, se convertía en una oleada de actividad. Las familias, antes aisladas en su miedo, comenzaron a hablar, a comparar las ridículas ofertas que habían recibido, a darse cuenta de que no estaban solas. Mateo sintió algo nuevo, algo que la venganza no le había dado, una conexión. Estaba protegiendo a estas personas. Se había convertido, sin que ellos lo supieran, en el ángel guardián digital de un barrio al que Ricardo Valenzuela ya había condenado. Pero mientras Mateo encendía fuegos de rebelión, los sabuesos de Ricardo comenzaban a olfatear su rastro. Los mercenarios contratados no eran como el equipo de Morales. Eran una manada de lobos digitales, liderados por un infame hacker conocido solo como el cirujano. En una videoconferencia encriptada, la imagen granulada del cirujano se dirigió a Morales con una frialdad que helaba la sangre. «Tu fantasma no es un aficionado», dijo, su voz distorsionada por un modulador. «Es un profesional de élite, metódico, paciente, y tiene un estilo casi artístico. No deja basura, no comete errores, pero nadie es perfecto». El cirujano y su equipo habían descartado las pistas falsas en cuestión de horas, y ya estaban analizando las sutiles anomalías que Javier había notado. Estaban construyendo un perfil psicológico a partir de su estilo de codificación, de sus elecciones, de su aparente obsesión con el pasado de la empresa. Una tarde, mientras Mateo subía un nuevo paquete de información anónima para la comunidad, una alarma ensordecedora, una que él mismo había diseñado, resonó en sus altavoces. Su panel de control privado parpadeó en rojo intenso. Los mercenarios habían estado a punto de atraparlo. Habían logrado rastrear una de sus conexiones a través de 7 países hasta un servidor en 1900. Estonia por una fracción de segundo. Mateo sintió una descarga de adrenalina helada. Con movimientos frenéticos y precisos, cortó la conexión. Redirigió toda su infraestructura a través de una nueva red de nodos y borró sus rastros. El peligro había sido real, inmediato. El corazón le martilleaba en el pecho. Por primera vez se dio cuenta de que no estaba jugando solo. El cazador ahora también era la presa. El sudor frío aún le perlaba la frente cuando Mateo, con manos temblorosas, marcó el número de Sofía. Necesitaba escuchar su voz, no para pedir ayuda técnica, sino para recordar que existía un mundo fuera de esa cacería, un mundo donde él era Teo y no una entidad sin nombre. Cuando ella contestó, él no pudo mantener la fachada de control. «Casi me atrapan, Sof», confesó, y en su propia voz escuchó un eco de miedo que no había sentido en años. Le explicó la persecución a través de los servidores, la alarma ensordecedora, la fracción de segundo que lo había salvado. Por primera vez desde que había comenzado su cruzada, sonaba vulnerable, como un hombre acorralado y no como un estratega omnipotente. Sofía escuchó en silencio y él pudo imaginar su rostro, la angustia dibujada en sus facciones. Cuando él terminó, la respuesta de ella fue un ruego desesperado. «Teo, por favor, escúchame. Esto es una señal. Tienes que salir de ahí ya», suplicó, su voz cargada de urgencia. «Ya hiciste algo bueno. Le diste a la gente de los Fresnos una oportunidad, una voz para luchar. Has demostrado tu punto. No tienes que quemarte en esta hoguera para que otros se calienten. Por favor, déjalo ir, antes de que sea demasiado tarde». La súplica de Sofía era un salvavidas lanzado en medio de su océano de obsesión, y por un momento, Mateo consideró aferrarse a él. La idea de una vida tranquila, una vida con ella, lejos de las sombras y el peligro, brilló ante él como un faro tentador. Del otro lado de la ciudad,
En la cima de la Torre Valenzuela, el ambiente no era de duda, sino de triunfo. La casi captura de su objetivo había sido la primera prueba tangible de que el fantasma podía sangrar. Ricardo Valenzuela se sentía vigorizado, como un león que finalmente ha olido la sangre de su presa. Reunido con Morales y con la imagen encriptada de El Cirujano, escuchaba el informe con una sonrisa depredadora. Perdimos su rastro, pero no antes de obtener una lectura completa de su arquitectura de red y sus protocolos de escape, explicó el mercenario con su voz metálica. Ahora conocemos su estilo, su ritmo, sabemos cómo piensa. Fue entonces cuando el cirujano propuso la siguiente fase del plan, una estrategia no de persecución, sino de seducción. Sabemos que está obsesionado con el proyecto Titán. Le daremos lo que busca. La idea era simple y diabólica. Fabricarían un conjunto de documentos falsos, una carnada digital. Contendría detalles jugosos y ficticios sobre sobornos a concejales de la ciudad y una lista de ejecutivos implicados, todo diseñado para ser irresistible para alguien que busca justicia. Enterrarían estos archivos en un servidor de bajo nivel, protegidos por una seguridad aparentemente robusta pero intencionadamente defectuosa, y los impregnarían con los rastreadores más sofisticados que el dinero pudiera comprar. Ricardo Valenzuela rió, un sonido bajo y cruel. «Excelente», aprobó. «Preparen la trampa más hermosa que hayan visto. Quiero que cuando este insecto muerda el anzuelo, sintamos el tirón desde aquí. Háganlo sufrir». La súplica de Sofía dejó a Mateo a la deriva en un mar de silencio. Durante las siguientes horas no tocó el teclado. Se quedó sentado en la oscuridad, con la ciudad de Monterrey parpadeando a través de su ventana, sintiéndose más solo que nunca. Se encontraba en una encrucijada, con dos caminos brutalmente claros ante él. Uno, iluminado por la promesa de una vida normal, por las mañanas de domingo con Sofía, por la paz de dejar atrás el fantasma de su pasado. El miedo que había sentido al ser casi descubierto era real, un recordatorio visceral de su propia mortalidad y de todo lo que podía perder. El otro camino, sin embargo, estaba grabado a fuego en su alma. Era el camino de la retribución, de la justicia para el niño que fue y para las familias de los Fresnos. Si se detenía ahora, ¿qué pasaría? Ricardo Valenzuela seguiría siendo un rey intocable, su crueldad validada por la victoria. La humillación de Mateo permanecería como una deuda sin saldar, y las casas de esa comunidad serían demolidas. El recuerdo de la risa arrogante de Ricardo se mezcló con la imagen de los rostros preocupados de los residentes que había visto en sus foros. Con un peso inmenso en el corazón, tomó su decisión. Abrió su teléfono y le envió un único mensaje a Sofía. Cada palabra un sacrificio. No puedo parar ahora. Es más grande que yo. Lo siento. Había cruzado su punto de no retorno. Aceptaba el veneno de la venganza, esperando que, al final, actuara como un antídoto para una injusticia mayor. Con su resolución renovada, pero ahora templada por una paranoia helada, Mateo regresó a la casa. Su estilo cambió. Ya no era solo un intruso, era un contrainteligente. No solo buscaba información, buscaba trampas. Su casi captura le había enseñado que la arrogancia de Ricardo ahora estaba respaldada por una competencia letal y no volvería a subestimarlos. Fue esta nueva cautela la que le salvó la vida. Mientras escaneaba la red de Valenzuela Corp, notó algo que le erizó la piel. En un servidor de archivos de desarrollo, aparentemente sin importancia, había aparecido una nueva carpeta. El nombre era irresistible. Proyecto Titán. Pagos especiales. Era exactamente el tipo de archivo que un justiciero digital soñaría con encontrar. Demasiado perfecto. Demasiado conveniente. Su instinto, afilado por el peligro,
Le gritó que era una farsa. Con herramientas que él mismo había diseñado, analizó el archivo sin abrirlo, como un experto en explosivos examinando una bomba. Vio las inconsistencias. Los metadatos eran demasiado limpios. Los protocolos de seguridad que lo rodeaban eran extrañamente inconsistentes, fuertes en la superficie, pero con debilidades deliberadas debajo. Y lo más revelador de todo, sintió el zumbido casi imperceptible de múltiples rastreadores de última generación, hibernando, esperando a que alguien abriera la puerta para despertar. Estaba mirando directamente a la carnada. Una sonrisa tensa y sin alegría se dibujó en su rostro. Querían que entrara en su trampa. No sabían que acababan de invitarlo a rediseñarla. Durante las siguientes 48 horas, Mateo trabajó con una concentración tan intensa que el mundo exterior dejó de existir. No se acercó a la trampa de frente. Eso habría sido un suicidio. En su lugar, se infiltró en un sistema periférico que los mercenarios nunca pensarían en vigilar, el control de clima automatizado de la Torre Valenzuela. Desde esa humilde y olvidada puerta trasera, construyó lo que en su mundo se conoce como una caja de arena, un entorno digital aislado, un reflejo perfecto del servidor donde yacía la carnada. Era un acto de prestidigitación cibernética. Hizo que la trampa interactuara no con él, sino con su reflejo. Dentro de ese espacio seguro, activó los archivos, vio cómo los rastreadores cobraban vida, analizó su comportamiento, su código, su destino, y uno por uno, como un cirujano desactivando una bomba, los neutralizó. Una vez despojada de su veneno, descargó la información falsa que habían plantado para él y sonrió. Era un trabajo amateur, obvio en sus mentiras, y entonces ejecutó el verdadero plan. En lugar de los documentos falsos, subió un único archivo a la carpeta. No era un virus, ni datos robados. Era algo infinitamente más poderoso, una fotografía de alta resolución. Una imagen de dos niños en un patio de escuela, uno sonriendo con cruel arrogancia, el otro mirando al suelo, con el rostro marcado por una humillación que definiría su vida. Y dentro de esa imagen, oculto a simple vista, incrustó su propio código, un troyano durmiente programado para despertar, no por un clic, sino por el reloj, en el momento exacto que él eligiera. En el búnker de seguridad de la Torre Valenzuela, la tensión era un animal vivo en la habitación. Ricardo Valenzuela, demasiado impaciente para esperar un informe, había hecho del centro de operaciones su sala del trono. Paseaba de un lado a otro frente al monitor principal, una copa de whisky en la mano, la mirada fija en el icono de la carpeta que habían bautizado como el anzuelo. Morales sudaba discretamente a su lado, mientras la voz metálica de el cirujano mantenía una calma irritante desde el altavoz. «El perfil psicológico es claro», afirmó el mercenario. «Es arrogante, pero se cree un cruzado. La tentación de exponer la corrupción será más fuerte que su cautela. Morderá el anzuelo». Cada minuto que pasaba estiraba los nervios un poco más. Era una vigilia silenciosa, la de los cazadores esperando el chasquido de la trampa. Ricardo saboreaba el momento. Ya se imaginaba la alerta roja, el rastro digital iluminándose como un árbol de Navidad, llevándolos directamente a la puerta de ese miserable insecto que se había atrevido a desafiarlo. Se imaginaba la mirada de sorpresa en su rostro cuando la policía derribara su puerta. «Cualquier movimiento, por mínimo que sea, lo sabremos al instante, señor», aseguró Morales, tratando de calmar la impaciencia de su jefe. Pero no hubo ningún movimiento. La carpeta permaneció intacta, silenciosa, y en su arrogancia confundieron el silencio de su enemigo con miedo, sin darse cuenta de que no era el silencio de una presa escondida, sino el de un depredador que ya había dado el golpe y ahora solo esperaba a que su víctima se diera cuenta de que estaba muerta. El lunes siguiente,
A las 9 de la mañana en punto, el corazón del imperio de Valenzuela Corp dejó de latir. En un instante de sincronización perfecta y aterradora, cada pantalla digital, en el rascacielos, sin excepción, parpadeó y se fue a negro. Desde el gigantesco panel publicitario que adornaba la fachada del edificio hasta los monitores en el escritorio de cada empleado, desde las tabletas en la cafetería hasta las pantallas en la sala de juntas, todo se sumió en un silencio digital. Durante 3 segundos, que se sintieron como una eternidad, un pánico silencioso se extendió por los pasillos, y entonces, con la misma uniformidad, todas las pantallas volvieron a la vida, pero no mostraban gráficos de ganancias, ni correos electrónicos, ni líneas de código. Mostraban una única imagen, una fotografía granulada y descolorida por el tiempo, pero nítida en su cruel detalle. Un niño rico y sonriente, con un uniforme de escuela cara, y a su lado otro niño, con la ropa gastada y la cabeza gacha, en una postura de absoluta desolación. Durante 60 segundos exactos, el imperio de Ricardo Valenzuela se vio obligado a contemplar el pecado original de su fundador. Los empleados susurraban, señalaban, confundidos. En el centro de operaciones, Morales y su equipo miraban horrorizados cómo sus propias herramientas de defensa se habían convertido en el lienzo para su humillación. Ricardo Valenzuela se quedó paralizado, el whisky olvidado en su mano, la sangre drenándose de su rostro mientras contemplaba la imagen de un pasado que creía muerto y enterrado. Cuando el minuto terminó, las pantallas volvieron a la normalidad con la misma brusquedad con la que se habían apagado, dejando un silencio denso y cargado de preguntas. Ricardo todavía estaba procesando el shock, el caos de sus empleados, la audaz infiltración, cuando algo más sucedió. Mientras todas las demás pantallas habían vuelto a la normalidad, la de su computadora personal, en su lujosa oficina, permaneció en negro. Y entonces, lentamente, apareció un texto blanco, una sola frase que actuó como una daga de hielo en su corazón. Soy el niño al que humillaste, el que te suplicó que te detuvieras, y ahora he vuelto para cobrar la factura. El aire abandonó los pulmones de Ricardo. El fantasma anónimo, el insecto digital, de repente tenía un rostro, una historia, un nombre que su mente se negaba a recordar. Pero la imagen lo forzó. El recuerdo, sepultado bajo décadas de éxito y arrogancia, emergió con una claridad violenta: el patio de la escuela, la apuesta, la risa de sus amigos, las lágrimas silenciosas de aquel niño, Mateo. El vaso se estrelló contra el suelo, haciéndose añicos. El terror que sintió Ricardo en ese momento no era por su compañía. Era un miedo primordial, existencial. Su enemigo no quería su dinero, quería su alma. Y lo peor de todo, era un enemigo que él mismo había creado y olvidado. Desde la seguridad de su apartamento, Mateo observaba el caos que había desatado. Tenía acceso a las cámaras de seguridad internas, a los comunicadores del equipo de crisis, a las noticias que empezaban a bullir en Internet. Lo había logrado. Había desgarrado el velo de invencibilidad de Ricardo Valenzuela y lo había forzado a mirar el rostro de su pasado. Debería haber sentido una euforia triunfal, la dulce satisfacción de una victoria largamente esperada. Pero en su lugar sintió un vacío helado. Vio los rostros de los empleados comunes, asustados y confundidos. Vio el pánico genuino en los ojos de Morales. Vio el poder crudo y aterrador que él, un solo hombre, podía ejercer sobre miles de vidas. Las palabras de Sofía resonaron en su cabeza como una sentencia. ¿Qué quedará de ti? Se había probado a sí mismo que podía herir a Ricardo de la forma más profunda posible. Había vengado al niño que fue. Era suficiente. Por un momento, una abrumadora ola de duda lo inundó.
Quizás Sofía tenía razón. Quizás era hora de desaparecer, de dejar que las piezas cayeran donde tuvieran que caer y tratar de recuperar los restos de su propia vida. Estaba asomado al abismo de su propio poder y por primera vez sintió vértigo, un miedo profundo no a ser atrapado, sino a lo que él mismo se estaba convirtiendo. Pero entonces, a través de sus oídos electrónicos, se enfocó en Ricardo. Después del shock inicial, después de destrozar su oficina en un ataque de rabia impotente, Mateo observó cómo el verdadero Ricardo Valenzuela emergía de las ruinas de su compostura. No hubo una llamada a un abogado para confesar, ni un momento de reflexión o remordimiento. En su lugar, vio a Ricardo hacer llamadas a solucionadores de problemas, hombres con voces graves que hablaban de contención mediática, de silenciar a los testigos y de lanzar una campaña de desinformación. Lo escuchó dar una orden clara y asesina a un nuevo equipo de seguridad. Ya no quería al hacker encontrado, lo quería borrado. Y en esa reacción, Mateo vio la verdad. Ricardo no era un hombre que había cometido un error en su juventud. Era fundamentalmente un depredador, un hombre cuya única respuesta al ser confrontado con su maldad era desatar una maldad aún mayor. No había aprendido nada, nunca lo haría, y fue en ese instante que la crisis de Mateo se evaporó, reemplazada por una claridad de propósito tan fría y afilada como el acero. Se dio cuenta de que su objetivo había sido demasiado pequeño. Herir a Ricardo no era suficiente. Mientras el hombre tuviera poder, seguiría hiriendo a otros, a gente como las familias de los Fresnos. Su misión cambió de marcha. Ya no era un fantasma vengativo del pasado. A partir de ese momento, se convertía en un cazador activo en Mindston. El presente, su objetivo ya no era la venganza, era la demolición total. La revelación del ataque personal transformó a Ricardo Valenzuela de un empresario arrogante a un tirano paranoico. El rascacielos de cristal se convirtió en su fortaleza y su prisión. Convencido de que Mateo debía tener ayuda interna, desató una brutal caza de brujas dentro de Valenzuela Corp. Despidió a Morales de forma humillante frente a todo su equipo, un sacrificio para calmar su propia furia y sembrar el miedo. En su lugar, contrató a un ex militar llamado Ferro, un hombre con ojos de depredador y sin escrúpulos, para dirigir la seguridad y la investigación interna. De la noche a la mañana, la atmósfera de la empresa se volvió irrespirable. Se instalaron nuevos sistemas de vigilancia, se monitorearon las comunicaciones de los empleados y comenzaron los interrogatorios. La lealtad fue reemplazada por la sospecha. Ricardo veía traidores en cada esquina, escuchaba susurros en los pasillos y revisaba las grabaciones de seguridad de su propia oficina obsesivamente. Estaba tan consumido por encontrar al fantasma de su pasado que no se dio cuenta de que estaba creando cientos de enemigos nuevos en su presente, alienando a sus empleados más leales y agrietando los cimientos de su propio imperio con el martillo de su paranoia. Mientras Ricardo se ahogaba en su propio veneno, Mateo se movía con una claridad letal. Su objetivo ya no era el ego del hombre, sino los pilares de su poder. Pasó días enteros rastreando las transacciones financieras y los acuerdos comerciales de Ricardo y no tardó en encontrar lo que buscaba. Un rastro de sobornos que conectaba directamente la aprobación del proyecto Expansión Titán con un concejal de la ciudad. Era la prueba irrefutable de la corrupción que sustentaba el desalojo de los Fresnos. Pero Mateo sabía que si la información salía de él, sería desacreditada. Necesitaba un heraldo, una voz de credibilidad incuestionable, y la encontró en Isabela Reyes, una periodista de investigación de Monterrey, famosa por su tenacidad y por haber derribado a más de un político corrupto.
Mateo creó un canal de comunicación anónimo y encriptado y le envió el primer paquete de información. No era una avalancha de datos, sino un expediente cuidadosamente organizado. Las transferencias bancarias a una cuenta offshore, a nombre del cuñado del concejal, los correos internos de Ricardo presionando para la aprobación y un breve mensaje. La expansión titán de 1900. Valenzuela no es progreso, es un crimen. Este es el primer hilo. Jale de él y todo el tejido se deshará. Mateo acababa de lanzar la primera piedra, iniciando una avalancha que cambiaría todo. Una historia de justicia como esta merece ser compartida, y si quieres asegurarte de no perderte cómo termina, te invito a suscribirte al canal y darle un me gusta a este relato, para que más personas puedan descubrir que a veces los imperios más grandes caen por las verdades más pequeñas. Isabela Reyes. Recibió el mensaje anónimo en su buzón encriptado a las 2 de la madrugada. Al principio, lo trató con el escepticismo profesional que le había forjado años de perseguir pistas falsas. Pero a medida que abría los archivos adjuntos, su escepticismo se transformó en una adrenalina pura. No eran simples acusaciones. Era un caso servido en bandeja de plata, con cada prueba meticulosamente organizada. El instinto periodístico, esa voz interior que rara vez se equivocaba, le gritó que estaba ante la historia de su carrera. Ricardo Valenzuela era una figura casi mítica en Monterrey. Un hombre protegido por capas de poder, dinero e influencia. Atacarlo era como intentar derribar una montaña con un martillo. Pero la evidencia era demasiado sólida para ignorarla. Con una determinación helada, comenzó a trabajar. Su primera llamada, antes del amanecer, fue a una fuente en la unidad de delitos financieros, pidiéndole que rastreara discretamente las transferencias de la cuenta offshore. Luego, asignó a su reportero más joven y entusiasta, Leo, para que comenzara a investigar sobre un reportaje de desarrollo urbano en la colonia de Los Fresnos. Una excusa perfecta para hablar con los residentes sin levantar sospechas. Isabela sabía que estaba entrando en un territorio increíblemente peligroso, pero el olor de la verdad era una droga para ella, y la verdad que emanaba de esos archivos era potente, corrosiva, y tenía el poder de cambiar el equilibrio de poder en toda la ciudad. Mientras Isabela comenzaba su sigilosa investigación, la semilla que Mateo había plantado en Los Fresnos ya había germinado en un árbol de desafiante resistencia. La información sobre el valor real de sus propiedades y la organización a través del foro anónimo habían transformado el miedo de la comunidad en una furia organizada. Liderados por la inquebrantable doña Elvira, formaron un comité de vecinos y, para su sorpresa, la noticia de su lucha atrajo a un pequeño bufete de abogados idealistas que ofrecieron representarlos pro bono. Cuando Leo, el joven reportero de Isabela, llegó a una de sus reuniones nocturnas en el patio de la iglesia del barrio, encontró a un grupo de personas que ya no susurraban en las sombras. Hablaban en voz alta, con dignidad, mostrando las notificaciones de desalojo y las ridículas ofertas de compra como si fueran medallas de guerra. Le contaron historias de intimidación, de agentes de Valenzuela Corp que los presionaban para que vendieran, de la angustia de 1900, perder los hogares donde habían crecido sus familias. Leo grabó cada palabra, cada testimonio tembloroso pero firme. La lucha de Los Fresnos ya no era una colección de tragedias individuales. Se había convertido en una historia humana, poderosa y emotiva que, combinada con la fría evidencia de corrupción que su jefa poseía, estaba a punto de convertirse en una bomba mediática. La paciencia de El Cirujano era su arma más letal. Mientras Ferro, el nuevo jefe de seguridad, se
Impacientaba por la falta de resultados. El mercenario digital se dedicaba a estudiar a su presa no por sus errores, sino por sus pasiones. Notó que la actividad del fantasma, aunque técnicamente impecable, mostraba un patrón temático, una obsesión con los fresnos y una extraña conexión con la periodista Isabela Reyes. Siguiendo una corazonada, Ferro desvió recursos de la caza digital y los concentró en una vigilancia física y anticuada sobre la periodista. Durante semanas no encontraron nada. Pero Mateo, presionado por la necesidad de entregarle a Isabela un documento original que no podía ser digitalizado, cometió su primer y único error. Usó un servicio de mensajería anónimo para realizar una entrega en un café. El mensajero no sabía nada, pero el equipo de Ferro, que observaba a Isabela desde la distancia, lo vio todo. Siguieron al mensajero en las grabaciones de las cámaras de la ciudad, rastreando su ruta de regreso hasta que desapareció en una zona residencial densamente poblada en el corazón de Monterrey. No tenían una dirección, pero no la necesitaban. El fantasma había dejado de ser una entidad global y etérea. Ahora tenía un territorio de caza, un radio de apenas 20 manzanas. El cirujano tenía razón. Nadie es perfecto. Para Mateo, el descubrimiento de su error fue como sentir el frío cañón de una pistola en la nuca. A través de su acceso a la red de vigilancia de la ciudad, vio con un horror creciente cómo la trampa se cerraba a su alrededor. Furgonetas, sin distintivos, llenas de hombres con equipo táctico bajo sus ropas de civil, comenzaron a patrullar metódicamente las calles de su barrio. Vio a equipos técnicos instalando discretamente escáneres de red de alta potencia, buscando la fuente de la masiva cantidad de datos encriptados que emanaban de su apartamento. Su fortaleza digital se había convertido en una jaula de hormigón. Cada minuto que pasaba, el cerco se estrechaba. Sabía que era cuestión de horas, quizás minutos, antes de que golpearan su puerta. El pánico, una emoción que creía haber dominado, amenazó con paralizarlo. Con el corazón martilleando contra sus costillas, inició su protocolo de emergencia, su tierra quemada digital. Con una serie de comandos febriles, comenzó a borrar sus discos duros, a destruir sus servidores virtuales y a aniquilar los puentes que le daban acceso al mundo. Tenía que desaparecer. Antes de cortar su última conexión, envió un mensaje final y desolador a Sofía. 2 palabras que contenían todo su miedo y su derrota. Me encontraron. Y entonces todo se volvió negro. Estaba solo, desconectado, atrapado, escuchando el sonido de pasos que se acercaban en el pasillo. Todo parecía haber terminado. El sonido de las botas tácticas en el pasillo era el redoble de un tambor fúnebre. Un golpe seco y metálico resonó en la puerta de Mateo, seguido de la orden gritada. ¡Abran la puerta! Estaba acabado. Se acurrucó en el rincón más alejado, esperando el inevitable estruendo de la madera, astillándose. Pero en ese instante su teléfono, un viejo dispositivo desechable que guardaba para emergencias, vibró en su bolsillo. Un número desconocido, un solo mensaje. Azotea, ahora, confía en mí. S. Sofía. Un impulso de esperanza, tan irracional como poderoso, lo atravesó. Mientras un segundo golpe, más fuerte, hacía temblar la puerta, Mateo corrió hacia la pequeña escalera de incendios que daba a la azotea. El aire nocturno de Monterrey lo golpeó con una fuerza helada. Apenas puso un pie en el techo, escuchó el estruendo de su puerta siendo derribada. Abajo, las luces de las linternas de sus perseguidores cortaban la oscuridad. Comenzó una persecución desesperada a través de un laberinto de antenas, tanques de agua y cables. No era un héroe de acción. Sus movimientos eran torpes, impulsados por pura adrenalina, el aliento de los cazadores en su nuca. Ferro y sus hombres, furiosos, emergieron en la azotea,
Pero Mateo, guiado por una nueva serie de mensajes crípticos de Sofía, ya se deslizaba por el otro lado del edificio, cayendo en un callejón oscuro donde las luces de un coche se encendieron de repente. La puerta se abrió y la mano de Sofía lo jaló hacia adentro justo cuando las figuras de sus perseguidores aparecían al final del callejón. El coche arrancó con un chirrido de neumáticos, perdiéndose en el laberinto de la ciudad. Lo llevó a un viejo taller mecánico abandonado que pertenecía a su abuelo, un lugar que no aparecía en ningún mapa digital, un fantasma de 1900, la era industrial. Allí, bajo la luz de una única bombilla, Mateo se derrumbó en una silla, finalmente roto. Todo su arsenal, su fortaleza, su poder, se habían reducido a cenizas. «Lo perdí todo, Sof», susurró, la voz quebrada por el agotamiento y la derrota. Sofía se arrodilló frente a él. Su mirada no era de lástima, sino de una fiereza que él nunca había visto. «Perdiste tu equipo, Teo. Perdiste tu apartamento», dijo ella, su voz firme como el acero. «Pero no has perdido la guerra. No, mientras yo esté aquí». Se dio la vuelta y abrió un gran baúl de metal. Dentro, bajo una lona, había un equipo informático tan o más potente que el que Mateo acababa de destruir. «Creíste que solo te decía que te detuvieras, ¿verdad?», continuó ella. «Pero mientras tú peleabas, yo me preparaba para el día en que ellos cruzaran la línea. Y lo han hecho. Ahora, esto ya no es tu venganza. Es nuestra lucha». En los ojos de Mateo, una nueva llama comenzó a arder, alimentada no por el odio, sino por la lealtad. Juntos, en ese refugio olvidado, comenzaron a trazar el plan para el ataque final, un golpe de todo o nada contra el corazón del Imperio Valenzuela. Los siguientes días en el taller abandonado fueron una febril sinfonía de clics de teclado y susurros estratégicos. El dúo funcionaba con una sincronía perfecta. Sofía, con su mente pragmática y su brillantez en la arquitectura de sistemas, construyó una nueva infraestructura digital desde cero, un fantasma en la red aún más indetectable que el anterior. Creó túneles de datos a través de satélites olvidados y servidores académicos, un laberinto diseñado para un único y devastador ataque. Mientras tanto, Mateo, liberado de la carga de la defensa, se dedicó enteramente a la ofensiva. Con los restos de la información que había logrado salvar y su conocimiento íntimo de los sistemas de Ricardo, preparó el paquete final de datos. No era solo el soborno del concejal, era un expediente completo de la podredumbre de Valenzuela Corp. La evasión de impuestos, la manipulación de acciones y, lo más importante, un video que había encontrado en los archivos de seguridad. El video mostraba una reunión en la que Ricardo, con una frialdad escalofriante, ordenaba a sus abogados que resolvieran el problema de un ingeniero ambiental que se oponía a uno de sus proyectos y que convenientemente murió en un accidente de coche una semana después. Ya no tenían solo pruebas de corrupción, tenían la evidencia de un posible asesinato. El objetivo era la presentación de resultados trimestrales de Ricardo, que se transmitiría en vivo a nivel mundial. Sería su escenario más grande y a la vez su patíbulo. El día de la presentación, Ricardo Valenzuela se sentía invencible. Ferro le había informado que el rastro del hacker se había enfriado por completo, confirmando su teoría de que el insecto había sido aplastado, aterrorizado hasta el silencio. La humillación pública de la fotografía había sido contenida por su equipo de 1900 relaciones públicas y ahora, con este evento, reafirmaría su poder ante los mercados, los accionistas y el mundo. Caminó hacia el podio en el auditorio de su propia torre, un mar de cámaras y periodistas frente a él, con la sonrisa confiada de un emperador. «Damas y caballeros, bienvenidos», comenzó, su voz resonando con autoridad. «Hoy
Me enorgullece anunciar otro trimestre de crecimiento sin precedentes para Valenzuela Corp. En ese mismo instante, en el taller al otro lado de la ciudad, Sofía susurró: «Estamos dentro». Mateo asintió, sus dedos volando sobre el teclado. No lanzaron un ataque frontal. En cambio, se deslizaron en el sistema de transmisión en vivo, esperando el momento preciso. Ricardo continuó su discurso, hablando de ética, innovación y responsabilidad social. Cada palabra una mentira que estaba a punto de ahogarlo. El mundo estaba observando, completamente ajeno a que el verdadero espectáculo estaba a punto de comenzar. Justo cuando Ricardo pronunció la palabra integridad, Mateo dio el golpe. En la gigantesca pantalla detrás del magnate, los gráficos de ganancias ascendentes parpadearon y se disolvieron. Por un segundo, la pantalla se quedó en negro, creando un silencio expectante en el auditorio. Luego, apareció el primer documento, los registros de las transferencias bancarias a la cuenta offshore del cuñado del concejal, con las fechas y las cantidades resaltadas en un rojo incriminatorio. Un murmullo de confusión y asombro recorrió la sala. Ricardo se detuvo a mitad de la frase, su sonrisa congelada. Se giró lentamente, sus ojos desorbitados, al ver la prueba de su crimen expuesta para que todo el mundo la viera. En la cabina de control, los técnicos gritaban, sus manos volando sobre las consolas, pero era inútil. Sofía había construido una fortaleza digital a su alrededor. Estaban completamente impotentes. Antes de que Ricardo pudiera articular una palabra, la pantalla cambió de nuevo, mostrando ahora los memos internos sobre los fresnos, con sus propias palabras, obstáculos de bajo costo, ampliadas en el centro de la pantalla. El murmullo se convirtió en un clamor, el sonido de cientos de periodistas dándose cuenta de que estaban presenciando el colapso de un imperio en tiempo real. Atrapado en el escenario bajo el calor de las luces, Ricardo Valenzuela era un rey desnudo. Intentó balbucear una negación, hablar de un ciberataque, de información manipulada, pero sus palabras se ahogaron cuando la pantalla cambió por última vez. Ahora mostraba el video granulado de la reunión de seguridad. La sala entera guardó un silencio sepulcral al escuchar la voz fría de Ricardo ordenando a sus hombres que resolvieran el problema del ingeniero ambiental. Hubo un jadeo colectivo. El crimen había escalado de la corrupción a un asesinato implícito. Mientras el video terminaba, el rostro aterrorizado de Ricardo quedó proyectado para que todos lo vieran. Y entonces, una ventana de chat negra apareció en la pantalla y unas letras blancas comenzaron a teclearse, una por una, como si una mano invisible estuviera escribiendo la sentencia final. La voz distorsionada de Mateo, la misma que el cirujano había escuchado, llenó el auditorio a través de los altavoces, leyendo el texto a medida que aparecía. El hombre que ven en ese video no se convirtió en un monstruo de la noche a la mañana, comenzó la voz. Yo lo conocí cuando era solo un niño. Él me enseñó una lección que nunca olvidé, que para los poderosos como él, las personas son desechables. Hoy, él aprende una nueva lección, que el pasado siempre vuelve para cobrar su factura. Mi nombre es Mateo Rojas, y yo fui su primera víctima. En el instante en que el nombre de Mateo Rojas apareció en la pantalla, el caos total se apoderó del auditorio. Los flashes de las cámaras estallaron en una tormenta de luz, capturando cada matiz de la desintegración de Ricardo Valenzuela. Su rostro, antes un símbolo de poder y confianza, era ahora una máscara de pánico y derrota. Agentes de seguridad de la empresa intentaron correr hacia el escenario para sacarlo, pero ya era tarde. Alertados por la propia Isabela Reyes, que había estado viendo la transmisión en vivo desde su redacción, un equipo de la Policía Federal, que ya tenía una orden de arresto preparada gracias a la evidencia preliminar que la periodista les había proporcionado, irrumpió en el auditorio. El mundo observó, en vivo y en directo,
cómo dos agentes subían al escenario, le leían sus derechos al atónito millonario y le ponían las esposas. La imagen de Ricardo Valenzuela, el intocable titán de Monterrey, siendo escoltado fuera de su propio edificio como un criminal común, fue la única noticia que importó en el mundo esa noche. En el taller, Mateo y Sofía observaban la escena en silencio, no con júbilo, sino con un solemne y agotado sentido de finalidad. La batalla había terminado. La factura, finalmente, había sido pagada. La caída de Ricardo Valenzuela fue tan rápida y brutal como lo había sido su ascenso. La revelación pública de sus crímenes provocó un cataclismo financiero. Al abrir el mercado a la mañana siguiente, las acciones de Valenzuela Corp se desplomaron hasta no valer casi nada, borrando miles de millones de dólares de valor en cuestión de minutos. La junta directiva, en un intento desesperado por salvar lo que quedaba de la compañía, despidió a toda la cúpula directiva leal a Ricardo y emitió un comunicado público repudiando sus acciones. Las investigaciones gubernamentales se abrieron en múltiples frentes: fraude, corrupción, evasión de impuestos y, la más grave de todas, la investigación de homicidio del ingeniero ambiental. El imperio que Ricardo había construido sobre cimientos de arrogancia y crueldad se desmoronó como un castillo de arena golpeado por la marea de la verdad. Las compuertas se habían abierto y años de secretos y víctimas comenzaron a salir a la luz. Cada nueva revelación añadiendo otro clavo al ataúd de la reputación y la libertad de Ricardo Valenzuela. En medio del torbellino legal y mediático que siguió, Mateo y Sofía tomaron la decisión más difícil de todas: salir de las sombras. Con la ayuda de un abogado recomendado por Isabela Reyes, negociaron un acuerdo con las autoridades. A cambio de su total cooperación y de entregar toda la evidencia que habían acumulado, Mateo se enfrentaría a la justicia por sus propios crímenes de piratería informática. Sin embargo, dada la naturaleza de las revelaciones y la importancia de su testimonio para encarcelar a Ricardo, la Fiscalía recomendó una sentencia drásticamente reducida. Mateo no salió impune, pero su castigo no fue la cárcel. Fue condenado a 2 años de servicio comunitario a gran escala, utilizando sus extraordinarias habilidades para reforzar la ciberseguridad de organizaciones sin fines de lucro y agencias gubernamentales, convirtiendo el arma de su venganza en una herramienta para el bien público. Fue una forma de justicia poética que ni él mismo habría podido escribir. Por primera vez en su vida adulta, Mateo Rojas dejó de ser un fantasma. Pudo caminar por la calle, bajo el sol, sin el peso del secreto que lo había definido durante tanto tiempo. Los cambios más profundos, sin embargo, se sintieron en lugares como la colonia de Los Fresnos. La exposición del escándalo de sobornos anuló por completo el proyecto Expansión Titán. Valenzuela Corp, bajo su nueva dirección, no solo canceló todos los procedimientos de desalojo, sino que, como parte de un masivo acuerdo de reparación de daños, estableció un fondo multimillonario para la revitalización del barrio. Las casas que estaban a punto de ser demolidas fueron renovadas. Se construyó un nuevo centro comunitario y un parque en el terreno que iba a ser la fábrica. Doña Elvira y los demás residentes, que habían pasado del miedo a la resistencia, ahora vivían en una comunidad próspera y segura. Invitaron a Mateo, una vez que su sentencia se hizo pública, a la inauguración del parque. Allí, rodeado de las familias a las que había ayudado sin que ellos lo supieran, sintió una paz que ninguna venganza le podría haber dado. Entendió que el verdadero triunfo no fue ver caer a Ricardo, sino ver a estas personas levantarse. El juicio de Ricardo Valenzuela fue el espectáculo mediático del año.
Enfrentado a un montaje irrefutable de evidencia y al testimonio de docenas de víctimas y exempleados que finalmente se atrevieron a hablar, su arrogancia se desvaneció, dejando solo a un hombre patético y acorralado. Fue declarado culpable de todos los cargos: fraude, corrupción, conspiración, y aunque no pudieron probar directamente la orden de asesinato, sí lo condenaron por obstrucción a la justicia en la investigación de la muerte del ingeniero. La sentencia fue severa: décadas en una prisión federal sin posibilidad de libertad condicional. Despojado de su imperio, abandonado por sus aliados y odiado por el público, el hombre que una vez fue el rey de Monterrey terminó sus días en una celda de concreto con nada más que tiempo para recordar al niño que había humillado y el eco de la ruina que él mismo había provocado. Su caída sirvió como una cruda lección para la ciudad: que la verdadera justicia, aunque a veces tarda, finalmente encuentra su camino. Una vez que Mateo completó su servicio comunitario, se encontró en un territorio desconocido: la libertad. El propósito que lo había consumido durante la mitad de su vida se había cumplido, dejándolo con un futuro que era un lienzo en blanco. Fue Sofía quien le dio un nuevo propósito. Durante los años de su sentencia, su amistad se había profundizado en un amor inquebrantable, una conexión basada en la confianza absoluta y el respeto mutuo. Ella lo había apoyado en cada paso, recordándole no al hacker o al vengador, sino al hombre que era. Juntos, decidieron usar sus talentos para algo constructivo. Fundaron una pequeña empresa de ciberseguridad llamada Escudo Moral, dedicada a proteger a periodistas, activistas y organizaciones de derechos humanos de los ataques de corporaciones y gobiernos corruptos. Era su forma de continuar la lucha, pero esta vez no desde las sombras de la venganza, sino desde la luz de la protección y el empoderamiento. Unos años más tarde, en un atardecer dorado, Mateo y Sofía estaban sentados en una banca en el centro del nuevo parque de la colonia de Los Fresnos. El lugar estaba lleno de vida. Niños reían en los columpios, familias paseaban por los senderos y el aroma de las flores llenaba el aire. Era el monumento vivo de su victoria, un jardín que había crecido sobre las cenizas de un plan malvado. Mateo ya no tenía la mirada intensa y acechante del vengador. Sus ojos ahora reflejaban la calma del cielo sobre él. Sofía apoyó su cabeza en el hombro de él y entrelazaron sus manos. Vieron a un niño tropezar y caer y a otro correr inmediatamente para ayudarlo a levantarse. Mateo sonrió, una sonrisa genuina y llena de paz. Al final, eso es lo que de verdad importa, ¿no?, susurró. Ayudarnos a levantar. Sofía le apretó la mano. Ya no eran el fantasma y su conciencia. Eran dos personas completas, sanadas no por la caída de su enemigo, sino por el bien que habían construido juntos. El niño humillado en el patio de una escuela había encontrado finalmente su justicia, no en la destrucción de un hombre, sino en la salvación de una comunidad y en el amor incondicional de la mujer a su lado. Y así, la historia de Mateo Rojas, el niño que fue quebrado y el hombre que se reconstruyó a sí mismo como un arma de justicia, llega a su fin. Nos recuerda que las acciones de nuestro pasado, por insignificantes que parezcan, pueden crear ecos que duran toda una vida, pero también nos enseña que no importa cuán grande sea un imperio o cuán oscuro sea un secreto, la fuerza de una sola persona con la verdad de su lado, magnificada por la lealtad de un alma gemela, puede en efecto derrumbar montañas. El poder de Ricardo Valenzuela se construyó sobre el miedo y la humillación, pero el legado de Mateo y Sofía se construyó sobre la esperanza y la comunidad, demostrando que la mejor venganza no es la destrucción, sino la creación de un mundo mejor que aquel que nos hirió. Si estas historias de justicia y superación resuenan contigo, te invito a formar parte de nuestra comunidad. Suscríbete
y dale un me gusta para que juntos sigamos siendo testigos de cómo, una y otra vez, la valentía puede reescribir hasta el final más oscuro.